Persona de nuestra amistad, presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano, un apasionado de la historia, un profesor de Derecho Constitucional y gran amigo, por supuesto, y además de Barracas. Diego, buenos días. Ignacio Riverol saluda. ¿Qué tal? Buen día, Nacho. Feliz día al periodista. Para vos y para todos. Bueno, vos sos periodista. Yo hago algo de periodismo sin haber tenido la suerte de estudiar esa carrera. Vos sí, sos periodista. Bueno, algo que tiene que ver con el periodismo gráfico histórico, fundamentalmente. Colaboro en algunos medios con columnas, en general de divulgación histórica, a veces algunas con contenidos jurídicos, recordatorios de nuestras fechas patrias, ¿no es cierto? Pero sí, yo siento que también de alguna manera mi cercanía con los medios me da derecho también a recibir ese Sin salto. duda, Diego. Escuchame una cosa, ¿por qué hoy, lo sabemos, pero que la gente sepa, ¿por qué hoy y por qué se eligió este día para ser nuestro día? Bueno, claramente porque es la aparición del primer periódico nacional a partir de la constitución del primer gobierno patrio. Vos sabés muy bien, ¿no es cierto? El 25 de mayo de 1810, cosa que recordamos hace muy poquitos días, se formó ese primer grito de libertad y deseos de emancipación, que no se concretaron en la independencia, pero empezaron a sentar algunos principios fundamentales en orden a una organización republicana, democrática, federal. Bueno, eso llevó mucho tiempo, mayor a lo que se esperaba, pero sí hubo principios que fueron orientadores. Uno de ellos, la influencia de Mariano Moreno, que era una personalidad muy destacada que integró esa primera junta, secretario de Gobierno y Guerra de la primera junta que presidía el coronel Cornelio Saavedra, y él tuvo a su cargo, además de la idea de ser el inspirador, tuvo a su cargo la fundación del primer periódico nacional. Uno va a decir, ¿por qué? Y porque de algún modo también la intención era que estuviera marcado por la necesidad de comunicar los acontecimientos revolucionarios a partir de la formación de ese gobierno nacional, de ese gobierno patrio, y al mismo tiempo inspirar principios orientados a lo que se buscaba como el gran fin de la Constitución, de la nueva revolución, que era una Constitución con independencia, con un espíritu de creación de una nueva nación, principios liberales, nacidos y surgidos a la luz de las nuevas ideas que estaban imperando en el mundo, y sirvió fundamentalmente para darle al país, a lo que en ese momento ese protopaís que estaban tratando de conformar, darle una orientación democrática. Esto es fundamental decirlo. Mariano Moreno era fundamentalmente un demócrata, un republicano. Le valió diferencias importantes, costó, el exilio, ¿no? Y finalmente la muerte. Nada menos. No nos vamos a extender en la historia de Mariano Moreno, pero seguramente, yo recuerdo algunos años se hacían los actos del Día del Periodista, inspirados por el Instituto Moreniano, que también es una institución muy cercana a nosotros. He participado alguna vez, tengo por ahí guardado un discurso que tuve que decir hace ya unos 20 años, y en general se invitaba un periodista, más en general periodistas de relieve, de renombre, algún funcionario, y también a la directora o algún profesor de las escuelas que se llaman Mariano Moreno. El Instituto Moreniano, fundado por una periodista extraordinaria, además defensora, y una de las pioneras de los derechos de la mujer, la profesora Adelia Di Carlo, claro, fue quien impulsó la institución del 7 de junio, día de la aparición del primer número del diario La Gaceta, como Día del Periodista. Adelia, así que ahí total. También va nuestro recuerdo a además, las figuras señeras. Moreno, muy oportuno lo que dijiste, era un republicano convencido, y él tenía frases o pensamientos. Él prefería, decía, una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Es decir, exacto. Él sacrificaba todo. Y yo digo, y hoy, paradójicamente, enfrentamos esa encrucijada. El miedo de Moreno está en una frase extraordinaria cuando dice mudar de tiranos sin destruir la tiranía, que fue una frase inspiradora. Él la incluyó en la representación de los hacendados. Él tenía terror a que la Argentina cayera otra vez en el absolutismo, en la falta de derechos, en el oscurantismo. Por eso fue tan duro su enfrentamiento con Cornelio Saavedra, que era el presidente de la Junta, y hacia el cual empezó a ver actos
de pleitesía que superaban lo que era la función de Saavedra, que era el presidente de un órgano colegiado. Es muy difícil el gobierno de un país a partir de un órgano colegiado. Hubo 2 o 3 intentos, la Junta Grande, los triunviratos, y después se empezó a elegir, porque este es un país con una tradición presidencialista heredada fundamentalmente de la vocación española, claro. Un reino. Entonces después se creó un poder ejecutivo, primero en cabeza del director supremo, que vos te acordás muy bien, después hubo un primer presidente en la guerra con el Brasil, que fue Bernardino Rivadavia, un hombre de ideas liberales, y después fue un periodo de anarquía, sin organización constitucional, donde el gobernador de Buenos Aires, por estar encargado de las relaciones exteriores, terminaba absorbiendo funciones que eran presidenciales, hasta que llegó el momento de crear nuestra Carta Constitucional, donde se delimitó claramente la República Federal representativa, en cabeza además de un presidente del gobierno, la parte ejecutiva del gobierno, pero sí ese principio que también viene de la democracia liberal, que Moreno inspiraba, que era la división de poderes, no la concentración de poderes. Diego, 2 cosas me impresionan mucho de la idea de Moreno: su formación y su final. Hablame un poquito de eso. Como un hombre muy íntegro. Él se forma en Chuquisaca, tiene la posibilidad de acceder a los libros. Bueno, recordemos que no había universidad en esta parte de América, ¿no? Entonces, por eso te digo, en el Alto Perú, la Universidad de Chuquisaca era la que tenía, además, la que formó a los grandes juristas, a los grandes profesionales de nuestros primeros hombres de Estado. Se formaban aquí, en el Alto Perú, o se formaban directamente en España, como el caso de Manuel Belgrano, como el caso de José de San Martín. En este caso ya San Martín se formó en la milicia. Moreno fue realmente, Belgrano, a quien mencioné recién, y dentro de unos días vamos a estar conmemorando su muerte. Moreno y Belgrano eran las 2 figuras civiles de ese momento, también Castelli. Pero Moreno tiene poca participación en los acontecimientos de mayo. Aparece Moreno recién cuando se da a conocer la Junta como secretario. No fue una figura, ahora, que estuvo presente y que seguramente influyó en todos los acontecimientos, pero las caras visibles, las voces cantantes. Entre las voces cantantes no estuvo Mariano Moreno en los días previos de mayo. Él aparece el 25. Y ya le da una impronta a esa Junta, al ser secretario de Gobierno y Guerra, que lo convierte claramente en el vértice de un sector que, diferenciado del sector mayoritario que encabezaba Saavedra, era un sector, hoy podríamos decir, más jacobino, más hacia la izquierda, más progresista, más de avanzada. O sea, un demócrata que ya iba de entrada por la libertad, por la Constitución, por la independencia, y para eso hubo que esperar un poco que las brevas madurasen, como decía Cornelio Saavedra. Y hablame de ese final tan... Siempre se habló del final de Moreno, ¿no? Sí, pero es un final triste, trágico. Moreno políticamente pierde la última votación a la que él está participando de la Junta, cuando resuelven incorporar a la Junta Grande los diputados electos por las provincias. Claro, la bronca era de la provincia, empiezan a pedir, después de la semana de mayo empiezan a pedir, y todo lo que va ocurriendo termina, claro, justamente en eso, ¿no? Claro. Y además fue fundamental, porque tenía que ver con lo que se había resuelto en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, cuando se impugna la capacidad de Buenos Aires para elegir la Junta que gobernara a todos los pueblos de las Provincias Unidas. Allí la argumentación de Juan José Paso, que fue extraordinaria, la aplicación de una institución del derecho civil, en este caso al derecho político, cuando dice que se trataba de una gestión de negocios. Además que lo sacan a Cisneros, recordemos que 3 días antes estaba Cisneros metido ahí. Claro, y bueno, lo logran sacar a Cisneros, pero había que garantizar la representación del interior, cosa que fundamenta Paso, y dice Buenos Aires, la hermana mayor gestionará a través de sus hermanas menores, las provincias del interior, la participación en esta gesta emancipadora. Y luego se empiezan a solicitarle el envío de representaciones. Moreno consideraba, no desacertadamente, que incorporarlos a la Junta le iba a dar a la Junta una organización un poco más grande que iba a dificultar la decisión, que lo que debían hacer los pueblos era incorporar diputados en un Congreso Constituyente. Fíjate vos, estaba pensando en la independencia y la Constitución, y un órgano deliberativo que fuese el órgano legislativo y un órgano ejecutivo, por entonces la Junta. Esa votación la pierde Moreno fundamentalmente por la confluencia de Saavedra con el Deán Funes, que es diputado por Córdoba, también una gran figura nacional, poco estudiada,
y finalmente lo mandan de viaje. Moreno Claro. decide renunciar a todos sus cargos, y la Junta, como una forma de reconocerle sus servicios, lo designa para representar los intereses nacionales en la Corte de Gran Bretaña. Y allí emprende el viaje del que nunca va a volver y cuyo cuerpo lacerado por la medicación o la droga que se proporcionó en el viaje, no se va a saber nunca. Hay muchos estudios, sabes que se ha estudiado mucho el tema y hay posturas muy extremas en cuanto a que fue envenenado efectivamente, y otras en que se le suministró un medicamento que le generó una reacción adversa propio de las condiciones en las que se encontraban los órganos del propio Mariano Moreno. Yo conocí, por suerte, a apologistas de las dos posturas, es decir, a los que no dudaban en que Moreno fue asesinado en alta mar, y otros que aseguraban que se le había suministrado, en este caso estoy hablando de un médico, el doctor Gis Fernández, que se le había suministrado un medicamento que no hay grises, un efecto adverso. No hay grises ahí, una cosa no hay grises, muy exacto, no hay matices. Yo te quiero recordar que la Gaceta, que vivió solamente 11 años, porque la termina cerrando, clausurando en 1921, Bernardino Rivadavia, un hombre también de ideas liberales, pero bueno, ya la Gaceta había cumplido su fin, tenía una frase de Tácito que decía, mirá lo que te voy a decir, creo que lo vas a compartir: rara felicidad de los tiempos en que se puede decir lo que se siente y sentir lo que se quiere. Que así sea, Nacho. Exactamente, Diego, un fuerte abrazo, gracias por todo, y nos reencontramos, creo que próximamente hay una tertulia. La semana que viene. Sí, exactamente. Yo creo que el miércoles vamos a estar viéndonos. Después bueno, y después hablamos de verano. Y daremos detalles. Bueno, un fuerte abrazo, Diego. Muchas gracias. Abrazo, Nacho, gracias. Muchas gracias. Feliz día por todos. supuesto. El doctor Diego Barovero es el presidente del Instituto Yrigoyeniano, conversando con nosotros.